Buenos días, queridos amigos, familia, Dios les bendiga. De nuevo con ustedes, Marta Cristina Medellín, en su devocional Gloria en lugar de ceniza, el devocional que nos ayudará a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y como todos los días queremos iniciar levantando una oración a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y con la unción de tu Santo Espíritu, Señor, venimos delante del trono de la gracia, Padre, a darte muchas gracias por el día que pasó, Señor, porque pudimos ver tu mano poderosa sobre cada una de las circunstancias que nosotros vivimos, Padre de la Gloria. Queremos entregar este nuevo día en tus manos, Papito Dios, y te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, ciencia, prudencia, inteligencia, para poder, Señor, vivir cada una de las circunstancias que vamos a enfrentar el día de hoy. Te damos muchas gracias. Sabemos, Señor, que vamos tomados de tu mano y que tú nos llevas de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. En el nombre de Cristo Jesús nos quedamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y hoy vamos a seguir hablando del Señor Jesucristo, cómo disfrutar a Cristo, cómo disfrutar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos. Entonces miren, el Señor Jesucristo vino a esta tierra con un propósito, y fue un propósito de salvación y de vida eterna con Él en el cielo. Entonces, ¿cómo hacemos para recibir esa salvación y esa vida eterna? Entonces dice la palabra de Dios, como lo vimos ayer, que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que reconocemos que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Entonces, yo quiero pedirles que hagamos esa oración en este momento. Hacer ese reconocimiento al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, reconozco que te necesito, Señor. Sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te pedimos, Señor, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, que perdones nuestros pecados. Nos arrepentimos en ceniza y silicio y queremos, Señor, reconocer, Señor, que tú pagaste ese precio en la cruz del Calvario y que tú nos salvaste, Señor, que queremos ser las personas que tú quieres que seamos y de nuevo te decimos, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Bueno, ya hicimos ese reconocimiento público de que el Señor Jesucristo era nuestro Salvador. Pero como dijimos ayer, Él es la luz del mundo. Él vino a alumbrar nuestras vidas. Él vino a alumbrar nuestros hogares, nuestras familias. Él es la palabra. Y a través de la palabra de Dios es que nosotros lo conocemos. Yo cuando era muy pequeña me acerqué a la Biblia de una manera que yo pienso que me sirvió muchísimo para poder tener esta relación que tengo hoy día con Dios. Y yo me acerqué a la Biblia en el Nuevo Testamento, a través del Nuevo Testamento. Pero yo un día cerré mis ojos y dije, yo voy a caminar con Él, yo voy a caminar con Él, y yo me imaginé que me ponía una batica y que andaba con sandalias y que yo me sentaba al lado de los discípulos en el monte donde el Señor Jesucristo iba, yo iba detrás de Él. Entonces yo me hice su seguidora y uno se acerca al Señor a través en la Biblia así, en los evangelios. Yo digo literal, poniéndose las sandalias y caminando con Él y tratando uno de imaginar cómo era el lugar, cómo era el tiempo, qué significaban las palabras, con quién era que el Señor Jesucristo estaba. Mire que los intelectuales leen muchos libros, pero cuando llegan a la Biblia pretenden leerla como leen los demás libros y no funciona. No funciona. La Biblia, nos tenemos que acercar a la Biblia de una manera diferente. Primero, que sea el Espíritu Santo de Dios mostrándonos, llevándonos a toda verdad, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Sin la mediación del Espíritu Santo de Dios, nosotros solamente vamos a tener el logo, no vamos a recibir la revelación de Dios. Y este es un libro totalmente diferente, especial, donde hay una revelación, donde viene vida, donde la vida de Dios se viene a nuestra vida para darnos una vida,
para enseñarnos, para mostrarnos un camino mucho mejor. O sea, es un libro totalmente diferente. Y el que se quiera acercar a este libro tiene que acercarse con la mediación del Espíritu Santo de Dios, pero también tiene que entender que todo el Antiguo Testamento y los profetas revelaban lo que iba a ser el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces es la manera de nosotros acercarnos, y es muy bonito que lo hagamos y hagámoslo en el Sermón del Monte. A través del Sermón del Monte, arranquemos por ahí. Dice en Mateo 11, 28, 29, el Sermón del Monte es en el 5, pero vamos a hablar antes de este capítulo. Mateo 11, 28, 29, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿quiénes eran los que venían? Los que venían y seguían al Señor Jesucristo, los que estaban atribulados, los que estaban cansados, los que la religión no los convencía, los que la religión los decepcionó. Ellos eran los que venían. Y cuando oyen el discurso del Señor Jesucristo, que era un discurso totalmente diferente, ellos entendieron que el Señor Jesucristo había venido por ellos, a mostrarles algo distinto, y decidieron tener una relación con Cristo por la ternura, por el amor con que les hablaba a cada uno de ellos, y que hoy nos quiere hablar a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces vayamos al Sermón del Monte en Mateo 5. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces mire la primera sorpresa: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién se acuerda de los pobres de espíritu? Nadie. De malas el pobre de espíritu. Pero viene el Señor Jesucristo y dice: yo los tengo en cuenta, Dios los tiene en cuenta, son importantes para Dios, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y luego dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces mire tan bonito, Él empezó a hablarle a los afligidos, a los desconsolados, a los que lloraban, a los pobres de espíritu. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Dios si no siendo genuinos, reconociendo que nosotros tenemos muchas luchas, tenemos sufrimiento, que a veces somos pobres de espíritu, a veces lloramos y necesitamos consolación? Y luego dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire que nosotros, si somos altivos y soberbios, no vamos a poder relacionarnos con el Señor Jesucristo, porque son los mansos de espíritu, los que somos como ovejitas. Los que nos sentimos ovejitas que necesitamos un pastor, somos los que vamos a recibir la tierra por heredad, porque Él nos la va a dar. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es lo que más se sufre en esta tierra sino las injusticias? Las injusticias que se le hacen a las personas, injusticias en las familias, en los hogares, en el gobierno. Injusticias en toda área. Y eso era lo que vivía el pueblo de Israel cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Entonces ya viene y es una palabra diferente. No le está hablando a los soberbios, ni a los ricos, ni a los poderosos, sino a los que tenían hambre y sed de justicia, no los que tenían todo saciado. Y luego dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, para podernos relacionar con Cristo, tenemos que ser como Cristo. Tenemos que ser misericordiosos para que podamos alcanzar misericordia. Entonces, mire que era algo totalmente diferente. Y luego dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces vino a decir que ya no eran tan importantes los sacrificios, sino que lo importante era limpiar el corazón para poder ver a Dios, para poder tener una relación con Dios. Entonces mire tan bonito, nos va mostrando cómo vamos a poder disfrutar a Cristo, a través de qué es lo que tenemos que hacer para poderlo disfrutar. Y luego dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, una persona que es tranquila y es pacificadora
pues ¿qué va a ser? Llamado hijo de Dios. Entonces, mire que cuando viene el Señor Jesucristo y dice todas estas palabras, nosotros tenemos que reconocer que tenemos que hacer muchos cambios en nuestra vida, que nosotros tenemos que acercarnos y queremos acercarnos al Señor Jesucristo porque a través de Él vamos a recibir la vida eterna, pero tenemos que hacer cambios de vida para poder disfrutar al Señor Jesucristo. Y dice luego, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién le interesaban los perseguidos? Que se frieguen. Algo malo tuvieron que haber hecho. Pero al Señor Jesucristo y a Dios sí les interesa los que están sufriendo persecución. Y Él los cuida porque de ellos también es el reino de los cielos. Nosotros pensábamos de pronto que los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que seguían la ley al pie de la letra, eran los que iban a recibir esa salvación y esa vida eterna, pero el Señor Jesucristo aquí nos dice que no, que son los sufridos, que son los misericordiosos, que son los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego dice, bienaventurados sois si por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces fíjese que cuando uno empieza a seguir al Señor Jesucristo, hay consecuencias, la gente lo empieza a criticar, a perseguir. Si usted se equivocó, hizo una cosita, cualquier cosita, te van a decir, uy, el cristiano, el pastor, la pastora, la santa. Y no entienden que nosotros somos cristianos, pero no somos Cristo. Somos seres humanos, no somos perfectos. Y si Dios tiene misericordia de nosotros, ¿a nosotros qué nos debe afanar? Que las otras personas nos critiquen y nos juzguen, porque vamos a recibir persecución cuando seguimos a Cristo. Pero luego dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces mire que el Señor Jesucristo dice que nosotros no tenemos por qué preocuparnos, que nosotros tenemos que seguirlo a Él sin temor a las críticas, sin temor al juicio, porque eso nos va a dar la herencia prometida por el Señor. Si nosotros no desmayamos, si nos mantenemos, si limpiamos nuestros corazones, si nos llenamos el corazón de misericordia, podemos disfrutar de esa relación con Dios. Y luego dice en Mateo 5, dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, Él quiere que nosotros le pongamos sabor a esta tierra, sabor a la vida, sabor a nuestra vida, sabor a la vida de los demás. Mire que en la antigüedad la sal se utilizaba para que ciertas cosas no se dañaran, que no se corrompieran, ¿cierto? La carne aún todavía la salan para que en algunos pueblos, para que dure la carne. Pero también era para dar sabor. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros recibamos la sal que nos da Cristo, la luz que es el Señor Jesucristo para alumbrar la vida de los demás, para alumbrar nuestra vida, la vida de los demás, de nuestra familia. ¿Y cómo lo logramos? Teniendo una relación con Él, caminando a los pies del Maestro, siguiéndolo como ovejitas que siguen al pastor. Y Él nos dice absolutamente todo eso. Él es la luz, pero nos dice que nosotros somos la luz. Mire que aquí en el versículo 14 de Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, si nosotros seguimos al Señor Jesucristo, si nosotros somos de Cristo, nosotros tenemos que ser luz y alumbrar y darle sabor a nuestra vida, sabor a la vida de los demás, vivir felices y mostrar y ser un testimonio de que Cristo está en nuestras vidas, que somos discípulos del Señor Jesucristo y aprender de Él. Y cuando nosotros vamos a Él, cuando lo conocemos a Él, conocemos al Padre, aprendemos del Padre. Los quiero dejar con esta reflexión para que a partir de hoy nos acerquemos a la Escritura de un modo diferente, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, que arranquemos ese nuevo caminar con Dios, esa nueva relación con Dios, y que la disfrutemos y que la gocemos, y que demos testimonio y que en nosotros se refleje esa luz y esa sal de la tierra que Él vino a darnos.
Bueno, con esta reflexión los dejo, Dios los bendiga y de nuevo con ustedes, si Dios quiere, mañana en su devocional Gloria en lugar de ceniza. Bendiciones.